Colosenses capítulo 3, la semana pasada llegamos hasta el versículo 21 y vimos en los versículos que vimos la semana pasada cosas que conciernen a la familia, ¿sí? Cosas que tienen que ver con el gobierno de la familia, con el comportamiento de la familia, cómo debe de regirse la familia, el orden que Dios ha dado para la familia, ¿verdad? Sabemos que todo tiene un orden en el reino de Dios, ¿sí? Dios lo ha establecido en cierto orden porque eso es lo que le trae gloria a Él y porque Él desde el principio nos ha mostrado orden. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. De tal manera que Él es el ser supremo, ¿sí? En cuanto a orden de autoridad, el Hijo Jesucristo está debajo de Dios. En cuanto a deidad, en cuanto a sustancia, en cuanto a quien Él es igual a Dios. No hay diferencia entre uno y el otro. El hombre, el varón, está debajo de Jesucristo y luego debajo del hombre, en el orden, está la mujer. La mujer y el hombre son iguales en todos los aspectos en cuanto a sus derechos delante de Dios, en cuanto a su responsabilidad delante de Dios, en cuanto al amor que van a recibir delante de Dios. Dios no hizo a la mujer menos que el hombre, no la hizo menos valiosa que el hombre, no la hizo menos inteligente que el hombre, no la hizo menos fuerte que el hombre, hablando emocionalmente, hablando espiritualmente, hablando de los aspectos que no tienen que ver con lo físico. Son iguales delante de Dios, los dos tienen el mismo nivel delante de Dios, los dos son igual de importantes, porque el Señor Jesucristo vino a morir por hombres y por mujeres, pero dentro del orden familiar, el hombre ha sido puesto como la cabeza del hogar. Y luego está la mujer y luego están los hijos. De nuevo, les quiero recordar lo que hablamos la semana pasada y si no escucharon, si no estuvieron aquí, pueden verlo en YouTube, pueden verlo en nuestra página de internet, en Vimeo, en diferentes partes. La mujer no es menos que el hombre, eso quiero hacer hincapié de ello, quiero que todo el mundo esté claro en eso. La mujer no es menos que el hombre y la mujer puede tener posiciones de autoridad y posiciones de dirección y puede buscar triunfar en cualquier campo que ella quiera triunfar, no importa cuál sea. Pero dentro del orden que Dios ha establecido en su orden divino, el hombre es la cabeza del hogar y luego sigue la mujer en autoridad. Pudimos ver que Dios hace un llamado a los hijos a obedecer a sus padres, ¿sí? Dios hace un llamado a los hijos a obedecer a sus padres. Y hace un llamado a los padres a no hacer desatinar a los hijos, a no hacer enojar a los hijos, a no causarles que se llenen de ira, que se llenen de coraje en contra de ellos, ¿sí? Hace un llamado a que cada uno de los componentes de la familia tienen su lugar dentro de lo que es la familia y cada uno debe estar sometido finalmente a Él. Cada uno debe estar sometido finalmente a Él. Y yo creo que eso es la clave. Cuando nosotros nos encontramos que estamos completamente sometidos a Él, vamos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos en lo que son nuestros roles como marido, como esposa, como hijos, como padres. ¿Sí? Vamos a encontrar que es cuando podemos llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios en cada uno de esos aspectos familiares. Y quiero también hacer mención de una cosa. Dios no le dice al marido que ame a su esposa cuando ella lo respeta. Dios le dice al marido que la amen sin importar lo que ella está haciendo. Dios no le dice a la esposa que se someta a su marido, que lo respete, dependiendo de lo que él esté haciendo o no está haciendo. Dios le dice que debe respetar y someterse a su marido. Dios no le dice a los hijos que obedezcan a sus padres si son buenos padres únicamente. Y si no son buenos padres, no deben obedecerlos. No les dice eso, nada más les dice sométanse. Dios no les dice a los padres, no causen que sus hijos se llenen de iras siempre y cuando ellos estén obedeciéndolos a ustedes. No, trátenlos como yo los trato a ustedes. Entonces no es contingente, no depende de lo que la otra persona haga, depende de lo que Dios me ha pedido que haga. ¿Quién? Yo. Porque es muy fácil decir, bueno, pero si él no está haciendo, pero si ella no está haciendo, si mis hijos no hacen esto, si mis papás no hacen aquello, entonces no estoy o no tengo por qué someterme. No, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Son mandamientos muy claros que nos da. Ahora podemos hablar de diferentes circunstancias y eso ya ocuparía consejería, ocuparía un tiempo más
detallado de explicación y todo eso, pero así a simple vista lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que dice claramente. Ahora, los hombres no debemos decir, ya ves, tienes que someterte. No, porque no se trata de que ella se someta, se trata de que yo la ame. ¿Sí? Las mujeres no deben de decir, ya ves, tienes que amarme. No, porque no se trata de que yo la ame, se trata de que ella se someta. Los hijos no pueden decir, es que mi papá es esto y aquello y mi mamá es esto y aquello, por tanto no los puedo obedecer. No, no se trata de eso, se trata de que Dios te ha dicho que los obedezcas. O no, es que mis hijos son unos desentendidos y apenas a chanclazos aprenden, así es que tengo que agarrar la chancla y tengo que gritarles en público porque aunque se enojen, aunque se los avergüence, esa es la única manera que entienden. No, no, eso no debe ser, está mal. Entonces es el orden que Dios ha dado. Hoy vamos a seguir hablando de ese orden, pero ahora va a hablar fuera de la casa. Va a hablar específicamente en lo que es el trabajo. Noten ahí en el capítulo 3, en el versículo 22 de Colosenses, donde dice, ustedes los siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales. No solo cuando los ven, cuando sus amos los están viendo, como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón por temor a Dios. Ahora, ninguno de nosotros es esclavo, ¿verdad? ¿Hay algún esclavo aquí? Yo sé que algunos, especialmente algunas hermanas, se sienten como esclavas, pues son tratadas a veces como esclavas. Algunos varones nos sentimos como esclavos cuando trabajamos para un patrón que está con el látigo ahí, tienes que trabajar y tienes que darle y ahora no te puedes ir temprano a tu casa y ahora tienes que quedarte y ahora tienes que trabajar horas extras. Ya. Nos sentimos como esclavos, pero no lo somos, en realidad, en el sentido de cómo eran esclavos de lo que está hablando aquí Pablo. Sin embargo, a estos siervos que eran esclavos les está diciendo, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Por eso sé que son esclavos, porque está diciendo, obedezcan a sus amos terrenales. Obedézcanlos en todo. Ahora, si nosotros no somos esclavos, somos trabajadores y se nos está pagando, ¿verdad? Por lo que estamos haciendo, entonces nosotros también somos llamados a obedecer a nuestros patrones. No le vamos a poner amos a nuestros patrones en todo. Claro, si nos están pidiendo que rompamos la ley, que robemos, que mintamos, que hagamos algo que va en contra de la ley de Dios y en contra de la ley del hombre, no lo vamos a obedecer. Eso no creo que deba ni siquiera mencionarse, creo que lo debemos entender. Pero en cuanto a lo que nos piden que hagamos para trabajar para ellos, porque nos están pagando y nosotros hemos aceptado el sueldo que se nos ha dado, nosotros debemos obedecer a nuestros patrones terrenales en todo. Y luego noten que cómo nos dice ahí, no solo cuando los ven. ¡Hey! Ahí viene el patrón. Haz como que haces algo. Cuando menos acomoda tu escritorio, ¿verdad? Dale a las teclas de la computadora, aunque esté apagada, para que suene como que estás, qué bárbaro, ¿verdad? Aguas, ahí viene el supervisor. Sí, aguas, ahí viene el jefe o lo que sea. No solo cuando los ven, como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón por temor a Dios. Debemos obedecer, debemos dar lo que debemos dar por amor y temor a Dios. Porque Dios nos está llamando a ser ese tipo de empleados. Porque Dios nos está llamando a honrar su nombre dentro del trabajo que tenemos, siendo ejemplo para nuestro patrón y para los otros trabajadores. ¿Sí? No nada más cuando nos están viendo, no nada más cuando están ahí, no nada más cuando creemos porque nos ven trabajar vamos a recibir más remuneración o vamos a recibir un ascenso o algo. No, recuerden, cuando nos contrataron para hacer lo que estamos haciendo, nos dijeron, esto es lo que te podemos pagar. Y nosotros dijimos, ok. Entonces aceptamos el trabajo por lo que nos dijeron que nos iban a pagar. Ahora tenemos que dar el rendimiento que ese trabajo requiere por lo que aceptamos que nos pagaron. ¿Sí? Me recuerda la parábola, ¿se acuerdan de aquel hombre que sembró una viña y fue y llamó trabajadores? Unos los llamó en la mañana, otros los llamó a mediodía, otros los llamó en la tarde, otros los llamó ya casi al anochecer. Y luego cuando viene el tiempo de pagar, empieza con los últimos y les da un denario, que era el salario de un día.
Y luego vienen los que siguen y les da un denario también. Y luego los que siguen y les da un denario también. Y luego los primeros que contrató están pensando, híjole, pues si a ellos que trabajaron nada más un par de horas les dio un denario, a nosotros sin duda nos tiene que dar más. Y llegan y les paga ¿cuánto? Lo mismo. Y ellos se quejan, pero ¿cómo es posible? Nosotros trabajamos todo el día y hasta en lo más caliente del sol y ellos apenas acaban de llegar hace una hora o dos y les estás pagando lo mismo. No es justo. Somos muy buenos para señalar lo que no es justo cuando nos afecta a nosotros, ¿verdad? No tan buenos para señalar lo que no es justo cuando afecta a otras personas, pero sí muy buenos para señalar lo que no es justo cuando nos afecta a nosotros. No es justo. Yo mejor quiero que alguien como Bernie Sanders sea nuestro patrón, porque él le va a dar a todos parejos. No importa qué sea, no importa cuándo comiencen, ¿verdad? Yo quiero a alguien que... Y el patrón, ¿se acuerdan lo que les dice? ¿Cuánto te dije que te iba a pagar? Un denario. ¿Te estoy pagando menos? No. Entonces, ¿por qué te quejas? Te estoy dando lo que te dije que te iba a dar. No estoy siendo injusto contigo. No te fijes en lo que yo le estoy pagando a ellos. ¿De quién es el dinero? Pues tuyo. ¿Y no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? Pues sí. ¿En dónde está entonces la injusticia? ¿Saben dónde está la injusticia? En mi corazón. En mi corazón. Porque yo no quiero que nadie tenga lo mismo que yo o más que yo si no han trabajado igual que yo por lo que se les está dando. Ahí está la injusticia. Entonces, cuando alguien nos contrata y nos dice, esto es lo que te puedo pagar, y nosotros decimos que sí, estamos obligados por nuestra propia palabra a dar el rendimiento que tengamos que dar a ese patrón, porque nosotros estuvimos de acuerdo en que eso nos iba a pagar. ¿Queremos que nos paguen más? Todos queremos progresar, todos queremos más. Entonces hay que dar más rendimiento, hay que dar más trabajo. ¿Sí? Porque sería injusto pedir más sin dar más. Entonces dice, por eso deben obedecer en todo a sus patrones o amos terrenales, no solo cuando los están viendo como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón. ¿Y cuál es la razón? Por temor a Dios. No por temor al patrón, por temor a Dios, porque delante de Dios hemos dicho que íbamos a hacer lo que íbamos a hacer. En primera de Pedro capítulo 2, los versículos 18 al 23, lean conmigo lo que escribe Pedro, dice, ustedes los criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son, ¿qué dice ahí? Difíciles de sobrellevar. ¿Cuántos tenemos patrones difíciles de sobrellevar? Levanten su mano. ¿O piensan que los patrones son difíciles de sobrellevar? ¿Sí? Noten que dice ahí que debemos de demostrarnos respetuosos con ellos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. Noten el versículo 19. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de ¿quién? De Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Si el patrón nos está gritando porque estamos flojeando, porque estamos tomando demasiado break, porque estamos tomando demasiado tiempo de lonche, porque estamos jugando en el tiempo que debemos estar trabajando, porque estamos testificando en el tiempo que debemos estar ocupados con lo que tenemos que hacer. ¿Qué mérito tiene eso? Los están regañando porque están haciendo algo malo. Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Versículo 21 dice, y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa. ¿A quién? Al que juzga con justicia. ¿Quién es el que juzga con justicia? Dios. Entonces mi patrón está siendo exigente, mi patrón me está pidiendo que me quede más, mi patrón me está pidiendo que dé más rendimiento. ¿Sí?
Entonces yo siento que eso es injusto. Entonces, ¿saben qué debo hacer? Señor, mira la injusticia que esta persona está cometiendo conmigo. Señor, tú encárgate de él, tú encárgate de ella. Tú aboga por mí, tú sé mi abogado, tú sé mi defensor. Lo pongo en tus manos para que tú le ayudes a ver que lo que está haciendo no está bien. Yo estoy dispuesto a dar. Yo estoy dispuesto a trabajar. Yo estoy dispuesto a dar 100%, lo que tenga que dar, porque es mi trabajo. Pero Señor, si lo que yo estoy viendo como injusticia, tú lo ves como injusticia, entonces tú juzga. Tú determínalo. Te lo dejo a ti. Mientras tanto, yo sigo trabajando y esperando en Dios. Luego noten en el versículo 23 lo que nos dice Pablo ahí. Y todo lo que hagan, háganlo como de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no como para la gente. ¿Okay? Si no tienen ese versículo subrayado en su Biblia, deben de subrayarlo, deben de circularlo, deben de hacerlo resaltar de alguna manera, porque aquí tenemos la clave, ¿sí?, para poder hacer todo lo que se nos ha dicho anteriormente que debemos hacer. Sí, anteriormente se nos dijo que de todo lo que hacemos lo debemos hacer en el nombre del Señor. O sea que lo tenemos que hacer como si Él lo estuviera haciendo. Tenemos que hacerlo en el nombre de Él porque estamos representándolo a Él. Y cuando hacemos las cosas que hacemos aquí en la tierra debemos hacerlas como nosotros vemos en las Escrituras, de acuerdo a las evidencias que vemos acerca de Jesucristo, como Él las hubiera hecho. Ahora se nos dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor y no para la gente. Pónganse a pensar en eso. Y vamos a pensar en todo lo que se nos ha dicho hasta ahorita. Maridos amen a sus esposas. Cuando a veces pensamos en amar a nuestra esposa, especialmente cuando hay problemas y pensamos que lo estamos haciendo para ella, es difícil. Pero si pensamos, lo estoy haciendo para el Señor, eso debe hacernos brincar y decir, ok, Señor, en mi corazón yo ahorita creo que no lo merece, pero porque tú me lo mandas, lo voy a hacer. Y saben que el Señor nos da la gracia para amar y el Señor vuelve nuestro corazón y lo llena de amor y entonces podemos hacerlo con gusto. A la mujer le dice, sométete a tu marido. Ahorita no me puedo someter. Ahorita no quiero someterme. Ahorita no tengo ni la más mínima pizca de respeto por él. Pero Señor, porque tú me lo dices, ok, me voy a someter. Y se somete y el Señor da la gracia y cambia el corazón y ayuda a poder hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para Él. Hijos, cuando encuentren dificultad para obedecer a sus padres, acuérdense, no lo están haciendo para sus padres, lo están haciendo ¿para quién? Para el Señor. Y cuando lo hacen para el Señor, ¿sí?, Él les va a dar la gracia y les va a cambiar el corazón y van a poder encontrar que pueden hacer lo que sus padres le están diciendo porque no lo están haciendo para sus padres, lo están haciendo para el Señor. Padres, de igual manera con los hijos. Empleados, de igual manera con los patrones. Cuando pensamos en que todo lo que hacemos debemos hacerlo de corazón porque lo estamos haciendo para el Señor y no para la gente, eso hace que lo que tenemos que hacer sea más fácil hacerse. Y qué fácil sería hacer todo de nuevo lo que se nos está pidiendo aquí, que como cristianos debemos hacer si tan solo lo viéramos como si lo estuviéramos haciendo para Él. ¿Sí? Los hermanos que vienen aquí temprano a preparar el lugar, ¿sí?, ellos quieren también dormir tarde los domingos. Pero vienen, ¿por qué? Porque saben que lo están haciendo como para el Señor. Al servirlos a ustedes, lo están haciendo como para el Señor. Y el Señor recibe la honra y la gloria porque todos ustedes están aquí ahorita disfrutando de este lugar, cantando al Señor, recibiendo la palabra, saludándose unos a otros, conviviendo los unos con los otros. ¿Sí? Todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor. Y aun cuando humanamente nos parezca difícil, aun cuando humanamente haya cierta resistencia a hacerlo, porque sabemos que lo estamos haciendo para el Señor, eso debe de consolarnos, eso debe de ayudarnos a ver que lo que estamos haciendo tiene un propósito mucho más sublime que simplemente el propósito que podemos ver en ello y que en todo ello Cristo va a ser glorificado.
En todo ello, Cristo va a ser exaltado. Y mi vida va a ser un vaso de honra para Dios. Y eso debe traer gozo a mi corazón. De manera que puedo amar a mi esposa con gozo. La esposa se puede someter a su esposo con gozo. Los hijos pueden obedecer a sus padres con gozo. Los padres pueden criar a sus hijos con gozo. Podemos ir a trabajar con gozo. Si somos patrones, podemos tener empleados y tratarlos bien y tener gozo en lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque todo lo estamos haciendo como para el Señor y no como para la gente. ¿Se fijan? Mi esposa me dijo que sacara la basura. Y está mi partido de fútbol favorito. Lo tomo como que el Señor me ha dicho que saque la basura. Y lo hago porque lo estoy haciendo para Él y no para ella. Ella simplemente fue el vehículo que Él usó para decirme que había algo que yo tenía que hacer. Y si lo veo de esa manera, no me importa el fútbol. ¿Saben qué me importa? Agradar a Dios. Y al agradar a Dios, la estoy agradando a ella. Los que estuvieron ahí el viernes, viene el martes por la noche, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Pero en fin, luego lo volvemos a recordar. Entonces, cuando hacemos esto, todo se va a hacer más fácil. Porque vamos a estar sometiendo a nuestra carne, porque vamos a estar haciendo lo que Dios quiere, porque vamos a estar obedeciendo su llamado. Vamos a complacer a nuestro cónyuge, vamos a complacer a nuestros hijos, vamos a complacer a nuestros padres, vamos a complacer a nuestro patrón, vamos a complacer a nuestros empleados, porque todo lo que hacemos para cualquiera de esas personas lo vamos a hacer como si lo hiciéramos para el Señor y no para ellos. Versículo 24 sigue diciendo ahí, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Se fijan ustedes? Dios tiene una recompensa para nosotros. Todo esto que hacemos, todos estos trabajos que hacemos, todas estas cosas que hacemos para nuestros cónyuges, para nuestros hijos, para nuestros padres, para los patrones, para los empleados, por todo ello vamos a recibir una recompensa cuando lo hacemos de todo corazón, cuando lo hacemos con gozo, cuando lo hacemos como para el Señor y no como para la gente. ¿Por qué? Porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Todo lo que hacemos lo debemos de tomar como un servicio para Él. Lo debemos de tomar como algo que estamos haciendo para Él. Todo lo que hacemos lo hacemos como para. Ok, una vez más. Todo lo que hacemos lo hacemos como para Él. Todo. Acuérdense lo que Pablo dice, en Él nos movemos, en Él respiramos, en Él tenemos nuestro ser. Todo lo que hacemos lo hacemos como para Él. Y cuando lo hacemos como para Él, Él tiene una recompensa para nosotros porque le estamos sirviendo a Él. A los Efesios, Pablo les escribe en Efesios 6, versículos 7 y 8. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. ¿Se fijan ustedes? Cuando sirvan, háganlo de buena gana, háganlo con gozo. Sí, sea lo que sea que están haciendo. Si el Señor el patrón les pide que le traigan una taza de café, o el patrón les pide que vayan y le traigan lonche, cuando traigan el lonche, vayan y pónganlo en el escritorio del patrón como si Jesucristo mismo estuviera sentado ahí esperando ver que usted le trae el lonche a su patrón. ¿Sí? Cuando de nuevo tengo que volver a lo de la esposa, a lo del esposo, a lo de los hijos, a la familia, porque si empezamos a aplicar esto en nuestra propia familia, ¿sí? Nuestra familia, nuestra casa va a ser un hogar y nuestro hogar va a ser un hogar lleno de gozo, va a ser un hogar feliz, va a ser un hogar contento. No va a ser perfecto porque estamos viviendo ahí, dependiendo del tamaño de la familia, 4, 6, 8 personas imperfectas, pero sí va a ser más llevadero. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos conforme a lo que el Señor pide y lo servimos a Él. En el versículo 25 noten lo que dice, pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya hecho, porque ante Dios no hay favoritismo.
Dios no favorece al esposo sobre la esposa, ni a la esposa sobre el esposo, ni a los hijos sobre el padre, ni viceversa. Dios no favorece al patrón sobre el empleado o al empleado sobre el patrón. Dios a todos nos ve parejos. Y cada uno va a recibir de acuerdo a lo que haya hecho en la carne, bueno o malo. Y si seguimos lo que la palabra de Dios dice, vamos a poder estar seguros de que vamos a recibir de acuerdo al bien que hayamos hecho, porque la palabra de Dios nos llama siempre a hacer el bien. Y si vamos a recibir el bien de acuerdo al bien que hemos hecho, entonces vamos a recibir recompensas. Y esas recompensas, en otras partes de la Biblia se nos dice que son como coronas. Y esas coronas las vamos a tomar todos. Y un día cuando lleguemos a la presencia de Cristo, vamos a ponerlas a los pies de Él, porque en realidad Él es el único que las merece. Porque Él es el que pone en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Él es el que nos ha transformado, Él es el que nos ha abierto los ojos, Él es el que nos ha dado una nueva manera de vivir, nos ha dado una nueva manera de pensar, nos ha ayudado a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano. Y cuando nosotros nos apegamos al punto de vista de Dios, entonces podemos estar completamente confiados en que lo que estamos haciendo le está trayendo gloria a Él, estamos haciéndolo para servirle a Él y eso trae recompensa de Dios. ¿Sí? Pasamos al capítulo 4 y el versículo 1 y aquí les habla a los patrones y les dice: ustedes los amos, sean rectos y justos con sus siervos, pues ya saben que tienen un amo en los cielos. Noten, en otras palabras, traten a sus empleados como ustedes quieren que Dios los trate a ustedes. Porque si no los tratan como ustedes quieren que Dios los trate a ustedes, entonces Dios va a llamarlos a cuentas por la forma en la que tratan a sus empleados. Ahora yo no sé cuántos patrones haya aquí, ¿sí? Pero aquellos que son patrones deben de ver a sus empleados con los mismos ojos que Dios los ve a ustedes. Deben de ser justos con ellos, pagarles lo que es justo, no retenerles su paga, pagarles a tiempo, pensar en cómo quisieran ustedes que su patrón fuera con ustedes, si tuvieran patrón en cuanto al tiempo que trabajan, en cuanto a horas extras, en cuanto a lo pesado del trabajo, en cuanto a si se necesita ayuda o no, en cuanto a si se necesita a alguien más que venga o no. Todo eso deben de verlo desde ese punto de vista. De nuevo en Efesios capítulo 6 y el versículo 9, Pablo les dice a los amos: ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y Él no hace acepción de personas. En el versículo 25 de Colosenses 3 nos dice: con Dios no hay favoritismos. En el versículo 9 de Efesios 6, Pablo nos vuelve a decir: y Él no hace acepción de personas. Para Dios no hay ninguna diferencia. Para Dios todos estamos en el mismo plano, todos estamos en el mismo nivel. Él no ve al patrón como más porque es el patrón, ni ve al empleado como menos porque es el empleado. Él no ve al empleado como más porque porque se están aprovechando de él, y al patrón como menos porque se está aprovechando. Él nos pone en el mismo plano, y si nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer, vamos a ser juzgados de la misma manera. No es que Él sea peor que yo o mejor que yo, es que delante de Dios lo que está mal y debemos de hacer las cosas bien. Y luego noten el versículo 2 de Colosenses 4, en donde dice: dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracia. Noten, dedíquense a la oración. La Reina Valera 60 dice: perseverad en la oración. Perseveren, manténganse en la oración, sean constantes en la oración. Sí, la palabra dedicación en el diccionario de la Real Academia Española quiere decir acción y efecto de dedicarse intensamente a una profesión o trabajo. ¿Nunca les han preguntado o le han preguntado a alguien: ¿a qué te dedicas? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Qué es lo que ocupa nuestro tiempo? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es en lo que pasas el mayor tiempo haciéndolo? Porque se supone que lo que pasamos nuestro mayor tiempo haciendo es el trabajo en el cual estamos desempeñando. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí cuando dice: dedíquense o perseveren en la oración. Está diciendo que debemos de tener esa dedicación para la oración que tenemos para nuestro trabajo.
Debemos de hacer ello, es algo a lo que debemos dedicarnos, es algo en lo que debemos perseverar, es algo en lo que debemos de ser constantes. Y luego aquí dice, y sean constantes en sus acciones de gracias. Sí, constancia quiere decir una firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos. En otras palabras, nos vamos a proponer mantenernos en oración, nos vamos a proponer constantemente estar dando gracias a Dios por todas sus bendiciones y vamos a permanecer en ello. Porque es importante para Dios, porque Dios nos está señalando aquí muy claramente que esto es algo que Él está buscando que se haga en su iglesia. Esto es algo que Él está buscando, a lo que su iglesia debe estar dedicada siempre. Si hacemos muchas cosas en la iglesia, nos reunimos para adorar a Dios por medio del canto, con música, venimos a la iglesia a estudiar la palabra y todos crecer en el conocimiento de Dios juntos. Pero ¿qué es lo que hacemos menos en la iglesia? Orar. ¿Sí? Es lo que menos hacemos en la iglesia, es a lo que menos le damos tiempo, como deber espiritual es a lo que menos le damos tiempo. Cuando la palabra de Dios pone un gran énfasis en que la iglesia debe de estar constantemente de rodillas clamando a Dios. ¿Cómo fue que la iglesia nació el día de Pentecostés? ¿Qué estaba sucediendo en el aposento alto cuando nació la iglesia? Estaban en un servicio de oración. Estaban orando, pidiendo a Dios que enviara su Espíritu Santo. Estaban ahí 120 personas clamando a Dios, buscando el rostro de Dios, deseando que el Espíritu Santo de Dios viniera allá, porque ellos sabían que la promesa de Jesucristo era que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ellos iban a tener el poder para poder salir y ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta el final del mundo. Y por lo tanto estaban ahí reunidos, orando, clamando a Dios para que eso sucediera. ¿Qué queremos de Dios nosotros? Como iglesia, como individuos. ¿Qué deseamos que Dios nos dé? ¿Qué queremos que Dios nos hable? ¿Qué queremos que Dios derrame sobre nosotros? Yo creo que todos queremos que derrame su Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, como iglesia, una de las cosas que más debemos hacer es buscar estar dedicados a la oración, constantemente dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho y pidiendo, ¿sí?, que nos dé más aún de su gracia, su misericordia y de su Espíritu. Pablo, dirigiendo al joven Timoteo en cuanto a lo que debería hacer en la iglesia que él estaba pastoreando, le dice en 1 de Timoteo capítulo 2, los versículos 1 al 4, ante todo, 1 de Timoteo 2, versículo 1, noten las primeras dos palabras ahí, dice, ante todo. Antes que cualquier otra cosa, antes de todo lo demás que vayas a hacer en la iglesia, yo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Noten, ante todo, esto es lo que yo quiero, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, que se den acciones de gracias por todos los hombres, y luego nombra ahí a los oficiales del gobierno, o nombra ahí a los reyes, nombra ahí a los que tienen altos puestos. Porque si oramos por ellos, si pedimos a Dios por ellos, si pedimos a Dios que toque sus corazones, si pedimos a Dios que los cambie, si pedimos a Dios que los salve, si pedimos a Dios que cuando menos les haga ver lo que es justo y lo que es injusto, y Él responde a nuestras oraciones, entonces vamos a poder vivir con tranquilidad, vamos a poder vivir en reposo, vamos a poder vivir en toda piedad y honestidad. Y pudiera ser que estos hombres se salven y sean abogados por la iglesia en lugar de estar en contra de la iglesia. Ahorita estamos pidiendo porque Hillary Clinton no vaya a ganar la presidencia. Y estamos pidiendo porque Donald Trump no vaya a ganar la presidencia. ¿Saben qué deberíamos estar pidiendo? Porque Dios los salvara a los dos. Porque Dios los salvara a los dos. Para que uno no sea tan grosero
y para que la otra deje de abogar por matar a niños en el vientre, descuartizándolos por medio del aborto, sin importar en qué semana de gestación estén. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, orando por ellos, pidiendo a Dios que los salve. Noten lo que dice ahí, en el versículo 4 de 1 de Timoteo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Nunca, nunca, nunca vamos a tener un gobierno justo. Nunca, nunca, nunca vamos a tener un gobierno que nos ayude a vivir en paz y en reposo, en toda piedad y honestidad, si la cabeza de ese gobierno no está sometida a Dios. Hay hombres y mujeres buenos, no me malentiendan en cuanto a los estándares del mundo, pero hombres y mujeres perfectas que puedan gobernar de acuerdo a lo que Dios quiere, no hay. Sin embargo, habría más posibilidades de que este país volviera a ser un país justo, ecuánime, en donde verdaderamente hay oportunidades si un hombre o una mujer completamente sometida al Señor Jesucristo llegara a estar en la Casa Blanca. No importa quién esté, no debemos estar pidiendo porque Dios los quite de ahí. Debemos estar pidiendo porque ellos dejen entrar a Cristo a su corazón y Cristo sea el Señor de sus vidas y los empiece a cambiar de adentro para afuera. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo que debe hacer en la iglesia. Y esto es lo que hemos estado tratando de hacer últimamente en nuestra iglesia, especialmente en el ministerio en español. Estamos abriendo todo tipo de oportunidades porque queremos que se avive en nosotros una vez más la pasión por la oración a Dios. Sí, 5 de la mañana es algo extremo, créanme, yo lo sé. Pero ¿saben que las últimas 2 semanas se me hace que hubo una docena de hermanas orando? 10, 12, una docena. 7 varones este lunes pasado. Hay que ganarles a ellas, ¿no? Que sean 12 varones este próximo lunes, 15 varones. Sí, es difícil, pero ¿saben qué? Vale la pena. Porque salimos llenos, gozosos del Espíritu Santo de Dios, listos para enfrentar el mundo. Llegamos y oramos aquí 15 minutos antes en los martes en la noche. Y nos encomendamos a Dios y somos llenos de Él. Y podemos adorar con toda confianza, porque si hubiéramos cometido pecados ese día, tomamos esa oportunidad para confesarnos delante de Él, para pedirle que limpie nuestros labios, nuestros corazones y nos dé la habilidad para adorarle en espíritu y en verdad. Es por medio de la oración que esto se lleva a cabo. Es por medio de la oración que esto se puede lograr. ¿Sí? Dios no es como el drive-thru de McDonald's o de Starbucks, ¿ok? Dios no tiene un drive-thru de oración, en donde pasamos en la mañana rápido y le dejamos ahí nuestra notita con la oración para que la lea y conteste a la oración. Es más, la oración ni siquiera es para comunicarle a Dios lo que necesitamos, porque Él sabe lo que necesitamos desde antes de que abramos la boca. ¿Saben por qué Dios hace tan importante la oración? Porque ese es el vehículo que Dios usa para tener comunión con su pueblo, compañerismo con su pueblo. ¿Sí? En Primera de Crónicas, capítulo 16, en el versículo 11 dice, busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios. Busquen el poder del Señor. Nosotros no tenemos las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Nosotros no tenemos las fuerzas para seguir adelante buscando hacer lo que honra a Dios. Necesitamos el poder de Él, necesitamos buscarlo siempre. Pablo les escribe a los Efesios y les dice en Efesios 6:18, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Noten la importancia que Pablo, oren en todo tiempo.
A los tesalonicenses les dice, oren sin cesar. Aquí dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Hay hermanos de nosotros que necesitan, tienen necesidad espiritual, física, emocional, financiera. Y cuando nos reunimos para orar, oramos por todos ellos. Pero saben que todos nosotros debemos hacer ese esfuerzo. Y yo sé, muchos decimos, no, pero yo puedo orar solo, yo puedo hacerlo en mi casa, yo puedo hacerlo en la playa. Todo eso está bien, yo sé que se puede. Pero hay algo que sucede cuando todo el cuerpo de Cristo está reunido y uno tras otro y una hermana tras otra hermana clama a Dios, y lo que ella o él está pidiendo es lo mismo que yo estoy necesitando, y puedo decir amén a lo que él o ella está pidiendo, y me doy cuenta que tanto él o ella está pasando por las mismas cosas que yo estoy pasando, y me doy cuenta que no soy el único que está sufriendo lo que estoy sufriendo, sino que hay otros que también están pasando por lo que yo estoy pasando, y puedo decir, sí, Señor, amén. Escucha a mi hermana, escucha a mi hermano, Señor, escúchanos por favor. En Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7, Pablo escribe y les dice, no se preocupen por cuánto, por nada. ¿Cuántos estamos preocupados ahorita por algo? ¿Sí? Sin embargo, aquí Pablo dice, no se preocupen por nada. ¿Por qué, Pablo? Bueno, pues porque deben hacer que todas sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda, ¿qué? Oración y ruego con acciones de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo, noten lo que está diciendo, no se preocupen por nada, oren. Denle a conocer sus peticiones al Señor, hablen de sus peticiones al Señor, hablen al Señor, oren a Él, pidan lo que están necesitando. Díganle por qué se están preocupando y denle gracias porque de antemano, porque saben que Él va a responder. Oren, 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 oren. No lo puedo decir lo suficiente. ¿Sí? Llamamos a grupos musicales especiales, ¿verdad? Invitado especial nos va a dirigir en adoración. Y toda la iglesia viene porque va a ser alguien especial que va a dirigirnos en adoración. Tenemos un predicador invitado hoy, no va a predicar el pastor Carlos. Ok, entonces ahora sí voy, todos vienen porque vamos a tener un predicador invitado. Vamos a reunirnos media hora antes para orar. Híjole, no llego. El tráfico, quiero ir. En serio, pastor, quiero ir, en serio. Ya le he hecho varias veces el intento. El tráfico, el trabajo, las horas extras. 5 de la mañana, sí, 5 de la mañana. Ok, no me malentiendan, ok. Lo estoy diciendo simplemente porque es una realidad dentro de los círculos cristianos. Sí, no es una condenación, no es legalismo, es la realidad de la iglesia cristiana en nuestros días. ¿Y saben qué? Como pastor, se me hace que es triste eso. Que podemos hacer un llamado a todo tipo de cosas y gente viene como nunca. Pero hacemos un llamado a orar, a postrarnos delante de Dios y clamar a Dios. Y no hay ese movimiento. Y para cosas mucho menos, de mucho menos beneficio para nosotros, movemos cielo y tierra para poder hacerlo. Pablo dice aquí, no se preocupen por nada, sino que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y luego noten lo que Pablo les dice ahí en el versículo 3, oren también por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Noten, Pablo pide a la iglesia aquí que ore por él. ¿Sí? Pide que oren por él, que lo levanten a él en oración. Él comprende que es importante reconocer delante de la congregación que él no está exento
de las aflicciones, de las pruebas, de los desánimos y las desilusiones que se enfrentan en la vida cristiana. A veces decimos, sí, pues el pastor siempre nos está llamando a orar y siempre nos está diciendo, pues sí, eso es lo único que él tiene que hacer, ¿verdad? Él puede pasarse todo el tiempo orando, él no tiene ninguna preocupación, él no tiene... No, mis hermanos, ¿saben qué? Yo necesito más oración que todos ustedes quizás. Porque no estoy exento a las pruebas, los desánimos, las aflicciones, las desilusiones que se enfrentan en la vida cristiana. Mi esposa y yo somos de carne y hueso. Y luchamos en nuestro matrimonio a veces con las mismas cosas con las que ustedes luchan en su matrimonio. Nuestros hijos tienen caras de angelitos, de que no rompen un plato. Y no me malentiendan, son buenos hijos, pero son seres humanos también. Y fallan. Y nosotros fallamos como padres también. Necesitamos sus oraciones. Sí, Pablo no es demasiado orgulloso para decir, ok, oren por sus necesidades, oren por ustedes mismos, oren por su iglesia, oren por todo lo que... no se preocupen por mí, yo soy el superapóstol. No, oren por mí también. Oren por mí también para que yo pueda abrir la boca, para que pueda proclamar el evangelio, para que pueda hacerlo como debo de hacerlo, no como yo pienso, para que no haya temor en mí, para que no haya en mí una falta de denuedo para hacerlo. En Efesios 6, versículos 19 al 20, Pablo escribe, oren también por mí para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. En 2 de Tesalonicenses 3, los versículos 1 y 2, Pablo dice, por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes, y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe. 2 de Corintios capítulo 1, los versículos 8 al 11 dice, hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida, pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Él nos libró y nos libra, y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. Noten el versículo 11, si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios por el don concedido a nosotros. ¿Por qué? Por tantas oraciones. Hay gente en el campo misionero que está sufriendo cosas que nosotros ni nos imaginamos por llevar el mensaje del evangelio a gente que necesita oírla. Y nosotros estamos aquí semana tras semana recibiendo la palabra de Dios, siendo edificados en la palabra de Dios, siendo fortalecidos por el Espíritu de Dios. Y debemos, entre todo lo que hacemos, acordarnos de aquellos que han ido a donde nosotros o no hemos sido llamados a ir o no hemos estado dispuestos a ir. Si no hubiera ninguna otra razón por reunirnos a orar, esa es una razón muy poderosa para unirnos a orar. Es tiempo de que la iglesia aprenda de nuevo a caminar de rodillas. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de la institución, estoy hablando de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Tenemos que aprender a vivir de rodillas delante de Dios para poder tener el poder para honrarle como se merece. El versículo 5 de Colosenses 4 sigue diciendo, compórtense sabiamente con los no creyentes
y aprovechen bien el tiempo. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Ahora muchos usan este versículo y dicen, ok, se trata de testificar, se trata de dar testimonio, se trata de predicar el evangelio. Todo eso sabemos que es algo que nosotros constantemente debemos hacer. Debemos estar predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Donde quiera que vamos debemos de predicar el evangelio cuantas veces se nos presente la oportunidad. Pero de lo que está hablando aquí cuando dice compórtense sabiamente, está hablando de predicar el evangelio, pero no con la boca necesariamente, sino más bien con nuestra manera de vivir. Con nuestra manera de vivir. ¿Alguna vez han oído el dicho, ustedes pueden ser la única Biblia que alguna gente va a leer? Debemos de caminar de tal forma, comportarnos de tal forma que podamos estar viviendo el mensaje del evangelio con todo lo que hacemos. Trabajo, matrimonio, familia, etcétera, etcétera, para que la gente vea lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Sí? ¿A qué se parece esto? Bueno, pues noten 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y como les hemos ordenado. ¿Por qué? A fin, dice el versículo 12, de que se conduzcan honradamente. ¿Con quiénes? Con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Trabajen con sus propias manos. Hagan, usen sus talentos, lo que Dios les ha dado, los talentos que Dios les ha dado, las habilidades que Dios les ha dado. Trabajen para que puedan proveer para su familia. ¿Sí? Condúzcanse honradamente con los de afuera. ¿Sí? Hagan las cosas de una manera transparente y sana para que ellos puedan ver lo que Cristo ha hecho en ustedes. Debemos tratar también de no dar de qué hablar. Debemos tratar de no dar de qué hablar. A veces nos gusta que hablen, ¿verdad? Alguien me dijo una vez, Carlos, que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen. ¿Saben que eso no es lo que dice la palabra de Dios? En Tito capítulo 2 versículos 7 y 8 dice, preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. No debemos dar de qué hablar como cristianos. Algunos a veces tenemos calcomanías cristianas en nuestro carro, traemos portaplacas cristianos. Yo traigo una que dice Calvary Chapel San Diego. Creo que se la voy a tener que quitar. Porque a veces manejo muy rápido. Y no quiero que vayan a decir, mira, y es de Calvary Chapel San Diego. Que nadie pueda decir nada malo de ustedes. No hay que dar de qué hablar como cristianos. ¿Sí? Nunca han oído, uy, dice que es cristiano. Hoy cómo habla, hoy cómo se porta. Mira lo que dice, mira lo que hace. Y eso que es cristiano. No se dan cuenta que sus propias palabras los están condenando a ellos mismos porque están reconociendo lo que la persona cristiana debe hacer, pero ellos mismos no lo hacen, sí, pero sí se pasan criticando al cristiano que no lo hace. ¿Por qué? Porque saben cómo debemos comportarnos como cristianos. Debemos respetar a las autoridades, aunque no nos guste. Debemos respetar a las autoridades como cristianos. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 13 al 16, dice, por causa del Señor, muéstrense respetuosos ¿de qué? De toda institución humana. Se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernantes, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Tenemos que respetar a las autoridades, mis hermanos. Como cristianos tenemos que respetar a las autoridades. Tenemos que pagar nuestros impuestos.
Tenemos que respetar el límite de velocidad. Cuando vemos la luz amarilla quiere decir, párate, no quiere decir, dale más recio. Cuando llegamos a un semáforo a las 2, 3 de la mañana, que no sé qué andamos haciendo a las 2, 3 de la mañana en la calle, y vemos que está rojo y no viene carro de ningún lado, el cristiano no puede decir, no viene carro de allá, no viene carro de acá, no veo nada en el espejo, llevo prisa, ¡boom! Porque no hay nadie ahí. Pero ¿saben quién sí está? Dios está ahí. Debemos respetar a las autoridades como cristianos. Debemos someternos a ellas. ¿Son siempre buenas? No, no son siempre buenas. ¿Todas las leyes son justas? No, no son las leyes justas. Pero es la autoridad bajo la cual vivimos. Y como cristianos debemos someternos a ella. Por último, noten lo que dice el versículo 6. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. En el trabajo, la casa, con la familia, con los amigos, nuestras conversaciones siempre deben de ser agradables y de buen gusto. Ya pasaron los tiempos de las charras y de los chistes colorados y de los innuendos y de las palabras de doble sentido. Ya pasó todo eso. ¿Sí? Pablo les dice a los Efesios, en Efesios 4, 29 y 30, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquello que contribuya a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Pongan atención a esto. Si lo que va a decir no es de bendición para quienes lo está escuchando, zip it. Especialmente cuando estamos enojados. Créanme, es algo con lo que yo tengo a veces luchas. Sí, pero lo que la palabra de Dios nos dice es que si lo que vamos a decir no va a contribuir a la edificación, no va a ser de bendición para los que nos están oyendo, háganle así todos. Mejor no hablar. Todo eso va a dar un buen testimonio delante del mundo. Todo eso va a ayudar al mundo a ver lo que somos en realidad. Entonces no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquella que contribuya a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Cuando nos portamos contrario a todo que lo que estamos diciendo, ¿sabe qué? Entristecemos al Espíritu Santo. Lo entristecemos. Porque el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos. Y se entristece cuando aquellos que debemos de estar manifestando el amor de Cristo en todo, no nada más con nuestras palabras, sino con nuestro comportamiento, con la manera en la que vivimos, con la manera en la que nos desenvolvemos, en todo aspecto de nuestra vida no lo hacemos, entristecemos al Espíritu Santo. Por último, tenemos que recordar siempre lo que somos en Cristo. Nunca debemos olvidar lo que somos en Cristo. Y cada vez que salgamos de la casa debemos de salir con el pensamiento de lo que somos en Cristo y buscar el poder de Dios a través de la oración para vivir de acuerdo a ello. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16 dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, dice el versículo 16, que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y que hagan, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No se trata de nosotros. Lo que hacemos no se trata de nosotros. Nuestra manera de vivir no se trata de nosotros. ¿Se trata de quién? De nuestro Padre que está en los cielos. Por eso todo lo hacemos en el nombre de Cristo.
Por eso todo lo hacemos como para Él y no como para la gente. Y por eso hacemos que nuestra luz brille, para que los hombres miren nuestras buenas obras y nuestro Padre Celestial sea glorificado. Amén.